Hoy te despiertas feliz. Vas a la cocina por un vaso de agua, abres el grifo y lo que sale no es agua, es sangre espesa y caliente. Miras por la ventana y el cielo de tu ciudad no es azul, sino negro cubierto por una nube de insectos tan densa que no deja pasar la luz del sol. No es el tráiler de la última película de Marvel ni un videojuego de zombies. Esto ya pasó hace 3000 años según los textos antiguos. Pero, ¿qué pasaría si las 10 plagas de Moisés golpearan hoy mismo una ciudad como Nueva York, Ciudad de México o Madrid? ¿Podría nuestro sistema de alcantarillado moderno soportar una invasión de ranas? ¿Sobreviviría tu smartphone a una tormenta de fuego? Quédate porque hoy vamos a descubrir si la tecnología del siglo XXI es rival para la furia de la naturaleza antigua. Esto se va a poner bíblico. Para los que faltaron a clase de historia o no han visto los 10 mandamientos, aquí les va un resumen nivel flash. Moisés llega ante el faraón de Egipto y le dice, deja ir a mi pueblo. El faraón, que era básicamente el jefe más tóxico de la historia, dice no. Como amigos. No seas malo. Entonces Moisés lanza 10 desastres que destruyen la economía, la agricultura y la moral egipcia. La ciencia moderna sugiere que esto pudo ser un efecto dominó real causado por un cambio climático o la erupción de un volcán, como el de Santorini. Pero basta de historia. Traigamos el caos al presente. Plaga número 1. El colapso del oro líquido. En el antiguo Egipto, el Nilo era el corazón de todo. Hoy, ese corazón es la red de tuberías que recorre miles de kilómetros bajo tus pies. Si el agua se torna roja y tóxica, no solo cambia el color, cambia el destino de la civilización en cuestión de horas. La marea roja es una proliferación masiva de dinoflagelados o cianobacterias en el agua. En una ciudad moderna, esto causaría un bloqueo mecánico inmediato. Las plantas de tratamiento, diseñadas para filtrar sedimentos normales, se verían saturadas por una biomasa viscosa y tóxica que colapsaría los filtros de arena y las membranas de ósmosis inversa. Pero el verdadero terror comienza en casa. La agua roja cargada de microcistinas, toxinas que atacan el hígado y el sistema nervioso, se filtraría en los tanques de reserva de los edificios y en las tuberías de cobre de los hogares. Olvídate de bañarte. Estas toxinas pueden causar erupciones graves al contacto con la piel. Las calderas y calentadores empezarían a fallar al llenarse de lodo orgánico y el olor en las calles sería una mezcla de hierro oxidado y vegetación podrida. La industria alimentaria se detendría en seco, no habría refrescos, pan ni comida procesada. La ciudad entraría en un estado de deshidratación crítica en menos de 48 horas. Pero a diferencia del faraón, nosotros tenemos la química a nuestro favor. La solución inmediata sería el uso de procesos de oxidación avanzada. Las plantas de tratamiento inyectarían dosis masivas de ozono y peróxido de hidrógeno directamente en las tomas principales. Estas rompen las moléculas de las toxinas, destruyéndolas a nivel celular antes de que lleguen a los filtros. Para las tuberías que ya han sido contaminadas, se utilizarían nanopartículas de dióxido de titanio activadas por luz UV que actúan como limpiadores moleculares que recorren el sistema eliminando los restos orgánicos pegados a las paredes del metal. Además, el gobierno tendría que desplegar unidades móviles de desalinización por contenedores, capaces de purificar agua de cualquier fuente externa para llenar camiones cisterna que abastezcan los hospitales. Aunque la tecnología puede limpiar el agua, el sistema de tuberías de una gran ciudad es un laberinto. Tardaríamos meses en asegurar que no queden bolsas de agua estancada y tóxica en los puntos muertos de la red. La confianza en el agua del grifo desaparecería por años, obligando a las ciudades a instalar sistemas de filtración biológica obligatorios en cada edificio. Sería el fin de la era de abrir el grifo y beber sin pensarlo. ¡Buah! ¡Ya se echó a perder! Plaga 2. El éxodo de las ranas. Cuando el río se convierte en un caldo de toxinas y sangre, el oxígeno desaparece. Los peces mueren, pero las ranas, con su capacidad de vivir fuera del agua, inician una migración masiva y desesperada hacia cualquier lugar húmedo. Y en una ciudad moderna, eso significa tu hogar. Imagina a millones de ranas trepando por las tuberías y emergiendo por los desagües de las duchas y los inodoros. En los rascacielos, los huecos de los ascensores se convertirían en conductos viscosos, haciendo que los mecanismos fallen por la acumulación de cuerpos. Pero lo peor serían los sistemas de ventilación centralizados. El olor a anfibio muerto se filtraría por los conductos de aire acondicionado.
Estaríamos hablando de una crisis de calidad del aire, gases de descomposición atrapados en edificios herméticos, creando una atmósfera tóxica y nauseabunda de la que no podrías escapar ni cerrando las ventanas. Los chefs de los restaurantes más caros de la ciudad estarían en una crisis existencial. ¿Es esto una bendición del cielo para un menú de degustación o una demanda sanitaria inminente? Mientras tanto, el resto de nosotros estaríamos aprendiendo a usar raquetas de tenis para cruzar el pasillo hacia la cocina. ¿Cómo detendríamos esto hoy? A diferencia de los egipcios, tenemos la ingeniería sónica. Las ciudades podrían instalar emisores de frecuencias de ultrasonido en las bocas de tormenta y entradas de alcantarillas. Estas frecuencias son inofensivas para los humanos, pero crean una barrera de ruido insoportable para los anfibios, obligándolos a retroceder hacia zonas no urbanas. Y para el interior, las empresas de fontanería instalarían de emergencia válvulas de retención unidireccionales en los inodoros, asegurando que el agua baje, pero que nada pueda subir por el tubo. La limpieza total tardaría semanas. La ciudad tendría que contratar flotas de camiones de succión industrial y equipos de desinfección con ozono para eliminar las bacterias y el olor a descomposición de los conductos de aire. Sería el gasto más caro en la historia de la salud pública urbana, por lo que las ciudades tendrían que subir los impuestos que pagas. ¿Te parece que somos ricos? Plagas 3 y 4. El imperio de los insectos. Cuando las ranas y los peces desaparecen en las plagas anteriores, el equilibrio biológico de la ciudad se va por el desagüe. Sin depredadores que se coman las larvas, entramos en la era de los insectos. Ya no hablamos de un mosquito solitario zumbándote en la oreja a las 3 de la mañana. Hablamos de nubes negras que cubren los semáforos. Imagina que las rejillas del metro y los sistemas de alcantarillado se convierten en fábricas de piojos y mosquitos a escala industrial. Las paradas de autobús serían zonas de guerra. La visibilidad para conducir se reduciría porque los parabrisas quedarían cubiertos de restos de insectos en segundos. Pero lo más aterrador es el piojo moderno. Estos parásitos ya no solo estarían en las escuelas. En una ciudad densamente poblada, se transmitirían en cada asiento del transporte público, en las butacas del cine y en los gimnasios. El sistema de salud colapsaría, no solo por enfermedades como el dengue, Zika o el virus del Nilo Occidental, sino por una crisis de salud mental colectiva causada por el rascado incesante y la falta de sueño. Los hospitales tendrían que habilitar pabellones enteros de desparasitación masiva, mientras los médicos luchan contra nubes de mosquitos que entran cada vez que se abre una puerta de urgencias. El estatus social cambiaría radicalmente. Olvídate de los relojes de lujo o los coches deportivos. El verdadero símbolo de poder sería tener un bote de repelente con 50% de DEET y una raqueta eléctrica de alta gama. Oye, ¿viste a Juan? Tiene una loción contra piojos importada de Suiza. ¡Qué tipo más rico! Las citas románticas consistirían en revisarse mutuamente el cuero cabelludo bajo una luz fluorescente. Romántico, ¿verdad? Nos van, qué galán. Para frenar esta invasión, las ciudades desplegarían una contraofensiva de alta tecnología. La primera línea de defensa serían enjambres de drones autónomos equipados con cámaras térmicas y sensores químicos para localizar los focos de reproducción en techos y callejones, rociando insecticidas biológicos ultralocalizados. Para los piojos, las ciudades instalarían cabinas de aire caliente y seco de alta presión en las entradas de los edificios públicos, un método que deshidrata y mata a los piojos y a sus liendres en segundos sin necesidad de químicos. Incluso después de que los insectos mueran, el trauma quedaría. Las ventanas de los edificios se diseñarían con mallas microscópicas permanentes y el repelente de insectos pasaría a ser parte del kit de primeros auxilios obligatorio en cada mochila. El zumbido de un simple mosquito en una habitación vacía sería suficiente para provocar un ataque de pánico en cualquier habitante de la ciudad. Plaga 5. El silencio de las granjas. En el Egipto antiguo, ver morir al ganado era una tragedia económica. Hoy, en un mundo de ciudades hiperconectadas que dependen de suministros externos, la muerte masiva de animales de granja es una sentencia de hambre y caos logístico.
No es solo que no haya hamburguesas, es que el motor que alimenta a la humanidad se detiene en seco. Imagina que un patógeno ultra resistente, una versión potenciada de la fiebre aftosa o la gripe aviar, se propaga por los centros de distribución de alimentos. En menos de 48 horas, las estanterías de lácteos y carnes en los supermercados estarían vacías, dejando solo rastros de sangre y envases rotos tras las compras de pánico. Pero el problema real es la logística del horror. Las ciudades modernas no están preparadas para gestionar la eliminación de millones de animales muertos simultáneamente. El riesgo de zoonosis obligaría a las autoridades a declarar una ley marcial sanitaria. Olvídate de los repartidores de comida. Las calles estarían bloqueadas por cordones biológicos. Y sí, el humor negro aparece aquí. Estarías encerrado en casa, con hambre y probablemente sin soporte técnico para tu internet, porque el personal de mantenimiento está en cuarentena o lidiando con su propia crisis de supervivencia. De repente, ese amigo tuyo que es vegano y que siempre te molestaba en los asados, se convierte en el rey de la ciudad. Mientras tú intentas negociar tu última lata de atún por 1 litro de leche en el mercado negro, él está tranquilamente cultivando lechugas en su balcón. Me bajo los pantalones por comida. Los gimnasios estarían vacíos, no por falta de ganas, sino porque nadie tiene suficiente proteína en el cuerpo para levantar ni una mancuerna. Cambio iPhone 17 por 12 huevos y un trozo de queso manchego, trato serio. Para solucionar esto, las ciudades activarían protocolos de agricultura celular. Empresas de carne cultivada acelerarían la producción de tejido muscular en bioreactores gigantes, creando proteína pura sin necesidad de sacrificar animales enfermos. El mundo cambiaría su dieta por obligación. La carne de origen animal se volvería un artículo de lujo extremo, similar al caviar o las trufas, mientras que la mayoría de la población se acostumbraría a las proteínas sintéticas y vegetales. Los edificios de oficinas vacíos en el centro de las ciudades se convertirían en granjas verticales automatizadas, asegurando que el suministro de alimentos nunca más dependa de lo que sucede fuera de las murallas de la ciudad. Plaga 6. La crisis de la piel. Si pensabas que lo peor era el hambre o los insectos, la sexta plaga llega para recordarte que tu propio cuerpo es vulnerable. En el Egipto antiguo fueron cenizas lanzadas al aire. Hoy, una bacteria resistente o un contaminante químico se propaga por el contacto con superficies comunes, metro, cajeros, pantallas. En una ciudad sin agua limpia, por la plaga 1, y con calor acumulado, la higiene desaparece, convirtiendo pequeñas lesiones en infecciones profundas y dolorosas para toda la población. En una ciudad moderna, el contacto físico es inevitable. El pasamanos del metro, los botones del ascensor, las pantallas táctiles de los cajeros. Las úlceras no serían solo granitos molestos, serían lesiones profundas e inflamadas que aparecerían en cuestión de horas. La higiene urbana, que ya estaba por los suelos debido a la falta de agua de la primera plaga, colapsaría totalmente. Sin poder ducharte para limpiar las heridas y con el sudor de una ciudad sin aire acondicionado, las bacterias harían una fiesta en tu piel. Los hospitales parecerían escenarios de una película de terror corporal. Las salas de espera estarían llenas de gente que no puede ni sentarse por el dolor. Las farmacias serían saqueadas no por dinero, sino por cremas con corticoides, gasas y antibióticos de amplio espectro. Verías a ejecutivos de alto nivel y a celebridades caminando por la calle envueltos en sábanas blancas y parches improvisados, tratando de evitar que el roce de la ropa les provoque un grito de agonía. El concepto de skincare pasaría de ser una rutina de belleza a una táctica de supervivencia. Los influencers de belleza ya no harían tutoriales sobre cómo lograr una piel perfecta, sino sobre cómo vendarte el brazo con cinta aislante y una servilleta sin desmayarte. El filtro de piel perfecta en Instagram sería el más usado de la historia, pero la realidad detrás de la cámara sería un pasillo de gente que parece salida de un casting para The Walking Dead. ¿Cómo frenaríamos esto? La primera medida sería la cuarentena dermatológica digital. El gobierno activaría apps de diagnóstico por IA, donde solo tienes que tomarle una foto a la úlcera y un algoritmo te prescribe un tratamiento inmediato, evitando que vayas al hospital a contagiar a otros. La solución médica definitiva sería el despliegue de bioparches impresos en 3D y piel sintética en spray.
Los equipos de emergencia recorrerían las calles con atomizadores cargados de una solución de polímeros y antibióticos, que al contacto con la piel forma una barrera protectora transparente y curativa en segundos. Además, se utilizarían cañones de luz UVC lejana en todos los edificios públicos para desinfectar el aire y las superficies de forma constante, deteniendo la propagación de las bacterias que causan las úlceras. La arquitectura de la ciudad cambiaría para siempre. Se instalarían superficies de cobre antimicrobiano en todos los lugares públicos, ya que el cobre naturalmente mata a las bacterias al contacto. La moda también evolucionaría hacia tejidos inteligentes con hilos de plata que desinfectan la piel automáticamente. El apretón de manos moriría definitivamente, siendo reemplazado por saludos a la distancia o choques de codos protegidos por trajes antibacterianos. Plaga 7. El cielo se cae, granizo y fuego. Si las plagas anteriores atacaron tu salud y tu estómago, esta viene por tu propiedad privada y tu comodidad tecnológica. Una tormenta supracelular donde los rayos no son solo luz, sino descargas que incendian lo que tocan, y el granizo no son canicas de hielo, sino bloques del tamaño de pelotas de baloncesto cayendo a velocidad terminal. En una ciudad moderna, el granizo gigante es una bola de demolición. Los techos de cristal de los aeropuertos y centros comerciales estallarían sobre la gente, y los paneles solares, nuestra gran esperanza energética, quedarían reducidos a cristales rotos en minutos. Los coches en las avenidas serían triturados, convirtiendo las calles en cementerios de metal. Pero el fuego es el golpe de gracia. Los rayos impactarían en los transformadores de alta tensión, provocando explosiones en cadena que iluminarían el cielo antes de dejar a millones en una oscuridad absoluta. Al morir la red eléctrica, mueren los servidores. El Internet, ese hilo invisible que sostiene nuestra economía, se corta. Sin Wi-Fi y sin datos, el pánico se multiplica. No puedes pedir ayuda, no puedes ver qué pasa y, lo más aterrador de todo, no puedes publicar un video de la tormenta. Sería el apocalipsis de los seguros. Las líneas telefónicas de las aseguradoras arderían más que los transformadores. Verías a gente intentando proteger sus Teslas con colchones y cinta americana solo para ver cómo el granizo atraviesa el colchón, el coche y probablemente el suelo. Por fin entenderías por qué tu abuela guardaba tantas velas en el cajón mientras tú intentas recordar cómo se usa un abrelatas manual, porque tu abrelatas eléctrico es ahora un pisapapeles de lujo. ¿Cómo lucharíamos contra el cielo? Las ciudades del futuro activarían cañones sónicos de granizo que lanzan ondas de choque hacia las nubes para romper la formación de los bloques de hielo antes de que caigan. Para los incendios, se utilizarían drones bombero que no usan agua, que por cierto el agua está roja y escasa, sino ondas sonoras de baja frecuencia o espuma química retardante de alta presión para apagar las llamas por sofocación de oxígeno. La defensa definitiva sería la red eléctrica resiliente de grafeno, protegida por sistemas de Faraday a gran escala que desvían los rayos directamente al subsuelo sin quemar los equipos. Hágase la luz. Plaga 8. El hambre alada. Las langostas. Si el granizo de la plaga anterior dejó la ciudad rota, las langostas llegan para limpiar los restos. No imagines un saltamontes de jardín. Imagina una alfombra viviente de billones de mandíbulas que devoran todo lo que tenga un origen orgánico o celulósico en cuestión de segundos. En nuestras ciudades modernas, hemos apostado por los jardines verticales y los techos verdes para ser más ecológicos. Pues bien, en esta plaga, esos edificios se convertirían en buffets libres. Las langostas pelarían las fachadas de los rascacielos verdes en minutos, pero lo peor es su capacidad de infiltración. Entrarían en los conductos de ventilación, bloqueando los filtros de aire de los hospitales y oficinas, causando fallos por sobrecalentamiento. Incluso podrían masticar el aislamiento de fibra de vidrio y ciertos plásticos de los cables de fibra óptica expuestos, terminando de rematar lo que la tormenta eléctrica no pudo destruir.
El sonido no sería un zumbido constante, sería un rugido mecánico constante, como si la ciudad misma estuviera siendo triturada. De repente, tener plantas artificiales de plástico barato sería el máximo lujo decorativo. «Mira qué bien está mi oficina, las langostas me la tocaron», diría alguien mientras presume de su helecho de polietileno. ¿Cómo combatiríamos a estos invasores hoy? La solución no sería el insecticida, que contaminaría aún más el ambiente, sino la guerra química sensorial. Las ciudades desplegarían emisores de feromonas de alarmas sintéticas que confunden el sentido de orientación de las langostas, haciendo que se ataquen entre ellas o que huyan desesperadamente de las zonas residenciales. Además, se utilizarían camiones de aspiración industrial de alta potencia, como los que limpian túneles, para succionar nubes enteras de insectos del aire, convirtiéndolos en segundos en harina de insecto rica en proteínas, irónicamente resolviendo parte de la plaga 5. También se utilizarían láseres de baja potencia montados en trípodes que queman las alas de los insectos en pleno vuelo al detectar su patrón de alateo mediante IA, creando un perímetro de exclusión alrededor de edificios críticos. Las ciudades se volverían más estériles visualmente por un tiempo. Los arquitectos empezarían a diseñar edificios con acabados de metal y piedra lisa, evitando las estructuras que permitan a los insectos trepar o anidar. La protección de los sistemas de ventilación con mallas de acero inoxidable sería la nueva norma de construcción, y la comida a base de insectos pasaría de ser una curiosidad ecológica a una reserva estratégica de emergencia en cada hogar. Viscosos, pero sabrosos. Plaga 9. El abismo tangible, la oscuridad total. En el registro antiguo se habla de una oscuridad tan densa que se podía palparse. Hoy no estaríamos hablando simplemente de un apagón eléctrico que se soluciona con una linterna. Estaríamos ante un fenómeno atmosférico extremo, como una nube de ceniza volcánica ultrafina o una tormenta de polvo ionizado que absorbe toda la luz, incluyendo la de tus bombillas LED. Abres la puerta de tu casa y la luz de tu teléfono no alcanza a iluminar ni tus propios pies. Las partículas en el aire son tan densas que dispersan los fotones. El transporte se detiene por completo, los sensores de los coches autónomos se vuelven locos y los pilotos de aviones tendrían que aterrizar a ciegas o caerían como piedras al fallar sus motores por la ceniza. Pero el verdadero peligro es el colapso psicológico. En una sociedad acostumbrada a la gratificación visual instantánea de las pantallas, estar 3 días en un vacío absoluto, escuchando los restos de las plagas anteriores afuera, dispararía los niveles de cortisol a niveles de locura. Sin saber si el mundo sigue ahí afuera o si eres el último humano vivo, los disturbios y el saqueo por pura paranoia se volverían incontrolables. La ciudad se convierte en un laberinto sensorial donde el sonido de un paso ajeno es tu mayor amenaza. Las redes sociales estarían en un silencio sepulcral y los influencers de moda estarían llorando porque nadie puede ver su outfit del apocalipsis. Es el descanso más oscuro y forzado de tu vida. ¿Cómo veríamos en el vacío? La solución sería la tecnología de imagen térmica de onda larga. Mientras que la luz visible no atraviesa la nube, el calor sí lo hace. Los servicios de emergencia se equiparían con visores infrarrojos avanzados para navegar por las calles. Para el hogar, la solución serían las luces de quimioluminiscencia de alta intensidad, similares a las barritas de luz química pero a escala industrial, que no dependen del oxígeno ni de la electricidad y pueden perforar la bruma por unos metros, creando burbujas de visibilidad dentro de los edificios. Tras salir de la oscuridad, la ciudad nunca volvería a ser la misma. Se instalarían sistemas de guía táctica en el suelo, como en los aviones, en todas las aceras y pasillos públicos, diseñados para ser sentidos con los pies o vistos con filtros térmicos. La arquitectura del futuro incluiría habitaciones de luz solar artificial en los sótanos, preparadas para mantener el ritmo circadiano de los habitantes ante cualquier evento que bloquee el sol por periodos prolongados. Plaga 10. El destino selectivo. La muerte de los primogénitos. Llegamos a la última plaga, la más difícil de explicar y la que finalmente quebró la voluntad del faraón. En un contexto moderno, la muerte de los primogénitos no requiere de un ángel sombrío, sino de algo mucho más microscópico y aterrador.
un patógeno genéticamente selectivo. Científicamente, esto podría ser una toxina aerotransmitida o un virus sintético diseñado para activarse solo ante ciertos marcadores genéticos o niveles hormonales específicos como los que se encuentran en el primer hijo debido a condiciones biológicas del útero materno. En una ciudad actual, esto sería el fin de la lógica. Mientras las plagas anteriores destruyeron los edificios y la economía, esta destruiría el alma de la sociedad. Los hospitales donde la medicina tradicional no funciona porque no es una infección general, sino un apagado biológico selectivo. El impacto emocional sería tan devastador que el tejido social se desintegraría, la gente abandonaría sus puestos de trabajo, los servicios básicos que aún funcionaban se detendrían y el duelo colectivo sumiría a la metrópolis en un silencio más pesado que la oscuridad de la plaga anterior. Si eres el hermano menor, por primera vez en tu vida serías el favorito por pura selección natural. Sería la única vez que no ser el primero en la lista de clase o en la línea de sucesión familiar te salvaría la vida. Un consuelo bastante amargo, pero a este punto del video es lo único que nos queda. ¿Cómo lucharíamos contra algo tan específico? La respuesta estaría en la bioinformática. Usando supercomputadoras, los científicos secuenciarían el patógeno en horas. La solución sería el despliegue de vacunas de choque de ARNM distribuidas mediante aerosoles en los sistemas de ventilación de los refugios para bloquear los receptores celulares antes de que la toxina actúe. Además, se utilizarían terapias de edición genética de emergencia, como CRISPR, para modificar temporalmente la expresión de esos marcadores específicos en las personas en riesgo, escondiéndolas biológicamente del patógeno. La ciudad se convertiría en un laboratorio gigante donde la tecnología lucharía segundo a segundo contra la extinción selectiva. La humanidad desarrollaría una obsesión con la seguridad biológica. El registro del genoma completo de cada ciudadano sería obligatorio desde el nacimiento para prevenir ataques dirigidos. Las familias cambiarían su estructura y la ciudad se reconstruiría no con cemento, sino con biofiltros en cada esquina. Aprenderíamos que nuestra mayor debilidad no es el fuego ni el hielo, sino la información escrita en nuestro propio ADN. ¿Es posible sobrevivir a este caos bíblico en pleno siglo XXI? La respuesta corta es sí, pero la respuesta honesta es que el mundo que conocemos no volvería a ser el mismo. Hay que ser realistas. Muchas de las soluciones que hemos mencionado, como los drones de fumigación con IA o la carne de laboratorio, suenan a ciencia ficción, porque hoy por hoy solo estarían al alcance de las grandes potencias o ciudades hipertecnológicas como Tokio, Nueva York o Dubái. Pero, ¿qué pasaría con el resto? En ciudades con menos recursos o infraestructuras obsoletas, el impacto no sería una crisis, sería un borrón y cuenta nueva. Sin escudos de plasma ni biotecnología de punta, estas regiones enfrentarían una regresión de siglos en cuestión de semanas. La supervivencia allí dependería de la resiliencia humana pura. Pozos de agua manuales, agricultura de subsistencia y comunidades que tendrían que aprender a vivir sin una red eléctrica por años. Esto crearía un mapa mundial dividido. Ciudades fortaleza ultratecnológicas frente a zonas de sacrificio que tardarían generaciones en volver a ver una bombilla encendida. Incluso para los que sobrevivan con tecnología, las consecuencias a futuro serían una mutación total de nuestra vida. Olvídate de las casas con grandes ventanales y jardines abiertos. El futuro serían búnkeres habitables con sistemas de filtrado de agua independientes en cada piso y reservas de alimentos masivas en cada sótano. La ciencia podría limpiar el cielo y el agua en un par de años, pero el trauma psicológico y el colapso económico durarían décadas. Las 10 plagas nos dejan una lección de humildad. Podemos tener el último modelo de iPhone y naves espaciales, pero frente a una naturaleza que decide rebelarse, seguimos siendo tan vulnerables como los antiguos egipcios bajo el mando del faraón. La tecnología es nuestro escudo, pero la previsión es nuestra única arma real. Pero hey, no dejes que esto te quite el sueño esta noche. Al final del día esto es solo un ejercicio de ¿qué pasaría si? Y lo mejor de nuestra especie es que siempre encontramos la forma de salir adelante, incluso si es usando raquetas de tenis contra langostas. ¿Te gustó este viaje al apocalipsis antiguo? Dale un buen like al video y suscríbete, que eso ayuda a que el algoritmo no nos lance ninguna plaga digital. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estas 10 plagas te haría mudarte de ciudad mañana mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final.
mantente curioso, mantente a salvo y hasta la próxima.